poquito afectados también por ello, entonces estamos en una cuestión provisoria, por así decirlo, la clase de hoy experimental. Ya el jueves vamos a estar 0 kilómetros en todo, ya vamos a tener las clases grabadas, ya van a tener el código del Classroom, ya van a encontrar los materiales de apoyo en el Classroom. Les voy a estar enviando eso a sus delegados, ya van a tener todo cargado, las leyes principales con las que van a ir trabajando. Como ya comenté en una reunión que tuve con algunos, no tenemos un material de base, una bibliografía hoy día exacta. Pueden encontrar la bibliografía del doctor Carmelo Castiglioni en su tomo 1 y 2, que es de la edición 2019, les puede ayudar. Sigue bastante bien el programa. Van a encontrar el libro del doctor Premier Ortiz Pierpaoli, que sigue el programa que tenemos hoy día. Yo les voy a facilitar también el programa, ya que el programa que está en la página web de la facultad no está actualizado. En la página web figura 1 de 18 bolillas y tenemos hoy día 20 bolillas. Y jueves de 20 a 21 y 15 y 30 aproximadamente vamos a estar desarrollando las clases. Lo ideal es que desarrollemos una clase, una lección por cada clase. Vamos a tener 2 exámenes parciales, que son selección múltiple, preguntas, planteamiento del caso, de 2 puntos cada uno. Un ratito, por favor, voy a para que no distraiga un poco la atención. El examen final va a ser oral por bolillero. Vamos a rendir por turno. Normalmente suele iniciar con el turno mañana, luego el turno tarde. Tenemos un trabajo práctico, que es una obra audiovisual en relación a las marcas, que se les va a entregar una vez terminado la parte de marcas para que puedan empezar a trabajar. No obstante, si así lo requieren, ya se les puede entregar las directrices y pueden ir ustedes haciendo sus investigaciones de forma independiente. Pero recién 14 vamos a empezar con la realización del trabajo práctico. Como les dije, es una obra audiovisual que no debe durar menos de 10 minutos ni más de 15, con ciertos parámetros que le vamos a dar. El tema de extensión y bonificación normalmente lo solemos llevar a cabo con seminarios, ya sea presencial o virtual. También solemos organizar un viaje a Buenos Aires, que ahora que al fin iniciamos las clases podemos determinar si se va a realizar o no. Y estaría previsto para la primera semana de octubre. Eso va a estar confirmándose de aquí a 15 días. Lastimosamente, por las cuestiones organizacionales de la facultad, no pudimos todavía definir esas cuestiones. Ahora que oficialmente estamos arrancando, aunque hay rumores de cierto tipo de paro, vamos a igual dar curso a ese pedido oficial y poder ver la viabilidad de hacer o no este viaje a Buenos Aires, pero que son con cupos limitados. No sé si tienen alguna consulta que hacerme. Es un pantallazo de lo que les di antes de entrar a hablar. Ricardo Muñoz, adelante. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches, Ricardo. La consulta nomás, doctora, es sobre el trabajo práctico, si es individual o grupal. El trabajo práctico es grupal, de no menos de 5 integrantes ni más de 10. Es decir, puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 4, no 11. Ok, gracias, doctora, muy amable. Ustedes pueden organizar su grupo como quieran. Pueden armar un grupo de WhatsApp donde van a designar un coordinador por grupo de trabajo. Me van a añadir a mí al grupo. Les voy a ir dando las marcas a las cuales
pueden investigar, también pueden hacer sus propuestas de marcas, no pueden existir marcas iguales. Todas las marcas tienen que ser, me dijeron que son más o menos 232 alumnos, creo por ahí, no sé si están los delegados. Hola doctora, ¿cómo está? Hola José, ¿cómo estamos? ¿Cuántos alumnos me dijeron que eran más aproximadamente? Más de 300 somos, doctora. Más de 300. Bueno, Así y mismo. técnicamente si hacen en grupos de 10 tendríamos más o menos entre 30 y 35 grupos de trabajo práctico. 317 aproximadamente. Ok, Ignacio. Entonces, esa es la temática. Ustedes ya pueden ir organizando sus grupos de trabajo, incluso ver con qué marca quieren trabajar y hacer la propuesta para así ya ir aprobándole con tiempo, al menos esa parte ya podemos ir avanzando. Eligen una marca con la que quieran trabajar y a medida que vamos avanzando las clases y tengan ustedes las directivas de cómo realizar el trabajo práctico, van realizándolo. Los exámenes parciales. Hoy recibimos el calendario. Yo les prometo que para el jueves ya van a tener la fecha definida, pero sí, ya les adelanto que va a ser sábado. Me aguardan un segundito, por favor. El horario aproximadamente sería a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Profe, En la perdón, ¿el examen sería eso? ¿O qué los sería? exámenes parciales Ok, ok. se van a llevar a cabo los días sábados de 10 a 11 de la mañana aproximadamente porque se hace en consenso con las demás cátedras de intelectuales. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que no, profe. La bonificación, ¿cómo sería, profe? La bonificación, como les digo, se hacen a través de las actividades de extensiones. También nosotros tenemos 2 propuestas de extensiones. El grupo curso puede presentar otras propuestas sin problema alguno. Y las acreditaciones se hacen a través de las actividades realizadas. No obstante, para aquellas personas que no participen de las actividades, se le aplica la bonificación por escala. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, esas son las directivas básicas de cómo sería la temática de trabajo. Si no tienen ninguna consulta al respecto, entonces vamos a pasar a hablar de lo que es la materia propiamente dicha. Betania, adelante. Profe, en las extensiones, ¿cómo serían? ¿Obligatorias? ¿Cómo son inscripciones? Las extensiones. Ah, las extensiones. No son obligatorias. Por eso digo, el que no quiera participar de la extensión no está obligado. Acá no hay absolutamente nada obligatorio salvo rendir el examen. Las demás Pero actividades, tiene bonificación. las extensiones van supeditadas a la bonificación, pero no es una obligación. Entiendo, profe, gracias. Sos libre de no llevarlo a cabo ahora y en su defecto se aplica por la escala. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta sobre temas de trabajo? Bueno,
Profe, discúlpame, ¿las parciales van a ser netamente selección múltiple, desarrollo? Son selección múltiple, planteamiento de casos. Ah, ok. Ok. Normalmente se plantea un caso y ustedes tienen que resolverlo, pero a través de selección múltiple. Selección múltiple, ok. Sí. Salvo que Gracias. reciba otras directrices, es la temática de examen que solemos utilizar todos los años desde hace 10, 12 años, perdón. ¿Sería de cuántas preguntas específicamente 10 así? preguntas de 2 puntos cada uno, como ya había dicho. Ah, ok, ok. Gracias. A ver, no sé cómo se lee tu nombre. Zaira. Taira. Sí, Zaira. Zaira. ¿Qué tal, profe? Quería consultarte nomás cómo sería el tema del viaje a Buenos Aires que mencionaste. ¿Sería Bueno, una extensión? el tema del viaje a Buenos Aires suele ser una extensión, de hecho que nosotros lo venimos realizando, lo realizamos durante 9 años consecutivos y la pandemia nos impidió continuar, ¿verdad? Lo solemos hacer con la gente del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Industrial, perdón, pero que no tiene un espacio físico muy grande, de hecho que son cupos limitados y eso se divide entre normalmente turno mañana, tarde, noche primera, noche segunda, filial de Cacupé, Quindío y Benjamín Acebal. Los cupos son de 130 cupos, nada más. No es obligatorio. Y hoy día estamos viendo con la gente de la Universidad de Buenos Aires para que nos presten sus salones, su aula magna, para ver la posibilidad de hacer un poquito más grande, visto y considerando que el equipo también ahora maneja la cátedra del turno noche segunda, que son casi 400 alumnos y poder ampliar un poquito más la cantidad. Pero todavía no está definido. La temática del viaje a Buenos Aires les cuento más o menos cómo es. Son niveles hosteles universitarios y incluye el pasaje, el hospedaje, traslado a los locales de evento, certificado y también un tour por la ciudad. Tengo Los, otra consulta, si es posible. sí, Perdón. aguántame un segundito, Ricardo, ya te doy la palabra, por favor. Los costos aproximados serían más o menos entre 1.600.000, 1.700.000 todavía. Como les digo, esas cosas no cerramos, pero está en veremos. Yo les cuento nomás lo que suele ser. Ahora, con el inicio de clase, nosotros vamos a empezar a cerrar esas cuestiones. Así que no les quiero todavía decir mucho de eso porque no tengo todavía fijo. Ricardo. ¿Y se va a tener otra extensión también acá o solamente vamos a contar con la de Buenos Aires? No, no, no. De hecho que van a tener también actividades de extensión, también seminarios, pero de forma virtual como fueron los 2 últimos años. Ok, excelente, gracias. Visto y considerando, aquí, como les digo, nada puede ser obligatorio porque tenemos cupos limitados. Entonces, si no tenemos la viabilidad o la posibilidad de albergarle a todos ustedes en masa, no podemos hacer de manera obligatoria. Quiero que se entienda eso. ¿Se entiende ese punto? Totalmente, Sí, doctora. doctora. Sí, Perfectamente. sí, profe. Bueno, hay una cuestión que nosotros solemos hacer. ¿Cómo decirlo? Aquellas personas que suelen viajar a Buenos Aires, considerando la grandiosa inversión que hacen, ¿verdad? Porque no es ni fácil ni barato irse, le solemos considerar como parte del trabajo práctico, porque entregan el resumen de lo que fue la actividad de extensión en Buenos Aires. Pero reitero, no es obligatorio. Y para la bonificación se va a tener en cuenta la extensión que se va a hacer aquí, o sea, de manera virtual. Y es lo que vamos a definir todavía. En todo caso,
Para los que vayan a Buenos Aires, si se realiza la actividad, va a computar como actividad de extensión y bonificación. Los seminarios que se hagan acá, para la otra tanda que quedan aquí, se hace también con extensión, bonificación. De modo a que podamos tener varias actividades que vayan sumando para aquellos que no pudieron en una u otra actividad. ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, se entiende. la idea es darle un abanico de posibilidades y opciones para que todos puedan acceder de alguna u otra manera. Como les digo, también la cátedra está abierta a que ustedes puedan plantear sus propuestas de extensión para ver cómo hacer. Y una extensión virtual, profe. La extensión virtual, de hecho, que nosotros la vamos a plantear luego. O sea, eso ya está dentro del calendario para nosotros. Vamos a tener una al término de la parte de derecho de autor y otra terminando la parte de propiedad industrial, que ya sería después del segundo examen parcial, ya más o menos para cerrar nuestro broche de oro de la cátedra. Y eso va a tener bonificación, profe. También. Gracias, profe. Bueno, en resumen, ahora mismo tendríamos 3 actividades. Una la de Buenos Aires, otra la de derecho de autor y la tercera que es la de propiedad industrial. Serían 3 actividades a plantear por la cátedra. Y también suele haber otra actividad que es la de la organización de agentes de la propiedad intelectual. Entonces son 4 opciones ya tienen ahí. Cuando tengamos eso bien cerrado, fino, les vamos a pasar las fechas, las propuestas, los costos para aquellos que sean certificados, para las que sean libres. Todas esas cosas les vamos a pasar a través de sus delegados. Pero sepan que opciones van a tener bastantes. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctora, una consulta. ¿La primera parcial iría desde la bolilla 1 hasta la 10? Sí. Gracias. Todo lo que es referente a derecho de autor. Y la segunda parte iría hasta donde alcancemos a desarrollar, que posiblemente va a ser hasta lección 17, 18, por ahí vamos a poder desarrollar íntegramente. Ok, y con respecto a los materiales de la cátedra. Las leyes nosotros les vamos a subir al Classroom para que tengan, pero hay un compendio que sale 70.000 guaraníes, que es la 4ª edición, donde vienen todas las leyes, que son aproximadamente 6 leyes las que estudiamos dentro de esta materia. Genial. Gracias, profesor. Bueno, Nadia. Justamente iba a preguntar sobre el tema de los materiales también. ¿Hay algún libro de texto, además de las leyes, que hoy tengamos que... Hay dos. Hay dos, como dije. Uno es la del doctor Carmelo Castiglioni y la otra es del doctor Premier Ortiz Pierpaoli, pero esa está agotada. ¿Y la del doctor Carmelo? Esa creo que hay todavía porque es una edición del 2019. Tendrías que investigar un poco, no te puedo dar certeza de eso, pero ambas tienen las nociones de la cátedra. Doctora, yo me fui, creo que esa es de Intercontinental, ¿verdad? Sí. Yo me fui y encontré varios textos de intelectuales del doctor Carmelo, pero no sé cuál sería exactamente el que necesitaría conseguir. Es la última edición, que es Derecho de Autor tomo 1, Propiedad Industrial tomo 2. Ya, es el tomo 1 y tomo 2. Sí. Es la que sigue básicamente el programa. Entiendo. Muchísimas gracias, doctora. Para el jueves ustedes ya van a tener todo el tema de las leyes dentro del Classroom, no se preocupen por eso. Ahora, ¿alguna otra consulta? Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que es la materia propiamente dicha. Derechos intelectuales
es un conjunto de derechos nuevamente, ya que se subdivide en dos grandes ramas, la de derecho de autor y derechos conexos, que es nuestra primera parte, las 10 primeras lecciones, y la de propiedad industrial, que es la segunda parte, que van de la lección 11 a la 20. Derecho de autor y derechos conexos está regido por la ley 1328/98. ¿Qué nos habla de las nociones de qué es lo que puede ser considerado una obra? Para ustedes, ¿una idea puede ser considerado una obra? Sí. Sí. ¿Quién dijo sí? Patente de invención. Vamos por parte, como dice Jack el Destripador. Estamos hablando de derecho de autor. Una vez que se ha inscrito, profe, esa idea. No realmente. Un segundito, por favor. Nadia María, ¿tenés alguna consulta o se quedó nomás la manito arriba? Se quedó nomás arriba. Disculpe. No hay problema, genial. Profesor Darío, Perdón, ya volví. profe, usted dijo que Discúlpenme, tuve un esa ley, pequeño. esa ley que recién comentó, ¿verdad? Esa se va a alzar en el Classroom, ¿verdad, profe? Sí, se va a alzar en el Classroom. Ok, ok. Bueno, como le decía, ahí el profe Darío le está mostrando cuál es el compendio de leyes normativas sobre propiedad intelectual, cuarta edición. Es el que tiene todo, pero de igual manera nosotros le vamos a subir las leyes al Classroom para ayudarles de esa manera y facilitarles cierto material. Gracias, profe Darío. Por nada. Bueno, como les decía, van a tener esos materiales. Gabriel, adelante. Profe, ¿hasta qué edición nos serviría el libro como para tener? ¿Perdón? ¿Hasta qué edición nos serviría el libro? Viste que hay, me imagino que hay ediciones anteriores a la 2017. Por eso consulto. ¿Cuál libro? ¿La normativa o Sí, el libro? no, la normativa, consulté. La normativa te conviene tenerla más actualizada, porque si no te quedas desfasado en algunas que otras cosas. Perfecto, para eso nomás, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Bueno, proseguimos. Derecho de autor son todas aquellas creaciones de la mente. Creaciones, no ideas. Yo no puedo proteger una idea.
Para que tenga una protección debe estar plasmado en un soporte de cualquier índole, pero plasmado. Y tiene una protección desde la creación. No necesita estar registrado para tener protección contra terceros. Sí es importante el registro, pero no es obligatorio. Los derechos autorales tienen protección desde la creación misma. ¿Se entiende esto? Contrario sensu a lo que ocurre en la propiedad industrial, que necesariamente debe contar con un registro para tener validez. Los derechos de autor duran toda la vida del autor más 70 años después de su muerte para los derechos patrimoniales. Los derechos de autor tienen una subdivisión nuevamente que es en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor más 70 años. ¿Qué pasa después de los 70 años? Pasa al dominio público y es el Estado quien percibe por ello. Quien más, quien menos conoce lo que es APA, AIE, que pasan a cobrarle ciertas cuestiones a aquellos que tienen locales comerciales, donde escuchan música, que tienen hoteles, moteles, locales de eventos. ¿Alguien que sepa o haya vivido alguna experiencia de estas? Cuando estás en el colegio y tenés que pagar APA para la fiesta del colegio. Exactamente. Bueno, cuando vas a tener un evento, ya sea una fiesta de 15 o un cumpleaños infantil, incluso te cobran los locales de eventos un canon que es por pagarle a APA, AIE y todo eso. Bueno, eso es lo que va y lo que perciben estos autores por sus derechos patrimoniales. Ahora bien, los derechos morales son inalienables, imprescriptibles, duran por siempre y para siempre. Grábense esto en la cabeza porque es pregunta de examen. Derechos de autor, patrimonial y moral, su duración en el tiempo. Los derechos conexos son los primos hermanos de los derechos de autor. Son aquellos intérpretes, artistas, ejecutantes, quienes sin ser autores adquieren un derecho por hacer una ejecución, una actuación sobre ciertas obras. ¿Se entiende esto? Sí, doctora. Una coreografía, y aquí hay alguna bailarina, profesora de danza, ¿una coreografía les parece que puede ser protegida por derecho de autor? Sí. Totalmente. Puede ser protegida por derecho de autor una obra. Salió un caso Ahora, hace poco. ¿cómo? Salió un caso, doña Florinda le iba a denunciar a Shakira, no sé qué, por el tema del paso de la, no sé, la garrotera, parece, del Chavo. Creo que era del Waka Waka. No, de este tema nuevo que está cantando. Te felicito. Sí, así mismo. No llegué a leer ese caso, ¿verdad? Pero sería importante que puedan traer a luz y compartimos en clase, ¿verdad? Si tienen algún tipo de caso así, pueden traerlo y compartimos. De paso, todos vamos viendo y vamos aprendiendo también. Lo interesante acá es que podamos, en la medida de las posibilidades, tratar de interactuar un poquito. Así que si tienen algún tipo de caso, tráiganlo, vamos a analizar, vamos a estudiar y vamos a ver en conjunto. En el caso de lo que es el Chespirito, también el personaje, hay muchísimo que analizar con el caso de la Chilindrina, que le ganó el derecho de autor del personaje, siendo que Chespirito fue el creador del personaje, y por la interpretación, María Antonieta de las Nieves se quiso adjudicar, o se adjudicó, mejor dicho, el personaje, la autoría del personaje de la Chilindrina, ya que ella era la que estaba
identificada con ese personaje, sin ser realmente la autora intelectual del personaje. Son Doctora, temas para debatir largamente realmente todo esto. y Kiko no fue, Kiko también. Kiko también, pero Kiko no llegó a ganar. Si bien es cierto, sigue interpretando el personaje, pero no con el nombre de Kiko. En cambio, María Antonieta de las Nieves sí lo hace como la Chilindrina. Profe, otro caso emblema que también podríamos hablar en Paraguay es el caso de la empresa Mickey con Disney. Bueno, pero ahí hablamos de marca. Ahí no hablamos de derecho de autor. Vamos por parte. Ok. Eso nos va a tocar en la segunda parte hablar de ese caso emblemático, pero sí, es un caso emblemático. Carlos Emanuel creo que alzó hace rato en la mano. Sí, era sobre el mismo punto nomás, profesora, también el famoso caso en Paraguay, ¿verdad? Pero también es un poquitito más complejo. Tanto el caso Chilindrina como el caso de Carlos Villagrán son puntos distintos, ¿verdad? Por la normativa de ellos, en el caso de la Chilindrina, era Horacio Gómez, el famoso personaje de Godínez, el encargado por parte de la empresa de Chespirito, el que tenía que hacer el tema de los procesos de renovación y reclamación de las autorías. Y cuando Horacio falleció en el 99, creo que la solicitud de renovación de la autoría, entre comillas, era para el año 2001. Y María Antonieta tenía una diferencia con Chespirito porque Chespirito decidió terminar unilateralmente la producción del programa El Chavo. Ella de alguna manera se adelantó, consultó, no se había hecho la reclamación, entonces como ya venció el proceso de o mejor dicho, estaba caduco la renovación que tendría que haber hecho Horacio Gómez, pero que no se hizo porque falleció. Entonces ella ingresó y aparte de los famosos elementos de aporte de interpretación y caracterización del personaje, le fue adjudicado justamente el tema de Chilindrina. Por eso, por ejemplo, en el Chavo animado, todos los sketch y gags que eran realizados en la versión en persona de la Chilindrina fue realizado por el personaje de Popis. Y lo de Kiko también, o sea, Kiko cambió el color del uniforme, le puso otro color a la gorrita y escribió con el Kiko del Chavo, era con K de kilo, y él pasó a escribirlo con QUI. Entonces ese tipo de artilugios que hicieron cada uno para que de alguna manera quedaran con la autoría, entre comillas, aunque sepamos que moralmente o el ideólogo y creador era Chespirito. Era ese aporte de Pro. Bueno, Carlos, ahí hay una mezcla, estás haciendo una pequeña mezcla, porque los registros autorales no caducan al tiempo, como mencionas, eso es un registro de marca. El registro de marca es el que caduca cada 10 años y necesita la renovación. El derecho de autor, como ya dije, en su faceta patrimonial dura toda la vida del autor más 70 años. Chespirito hace cuestión de, no hace todavía ni 10 años que murió, por ende tiene todavía 60 años por delante. Y eso se hizo, el reclamo de la Chilindrina se hizo en vida. O sea, ahí hay otra cuestión. Lo que vos mencionás es la parte marcaria y que realmente una figura acá no desvincula a la otra. Que yo tenga el derecho de autor de una figura no me quita que no pueda tener el derecho de marca, el derecho de diseño, porque todas están concatenadas, pero son independientes en sí. Yo puedo seguir conservando mi derecho de autor, pero puedo perder mi derecho de marca. ¿Se entiende eso? Ustedes tienen que entender que hay 4 grandes figuras. La de derecho de autor, la de marcas, la de patentes y la de dibujos y modelos industriales. También hoy día existe la de variedad de vegetales. Por ende son 5 aristas ya. Que normalmente se confunde. Porque muchas veces escuchamos en boca de la gente no técnica, no entendía la materia, que te dice, voy a patentar mi marca. Y la patente es un activo de propiedad industrial y la marca es otro activo de propiedad industrial. Pero mezclan. Voy a patentar mi marca, te dicen mucha gente. Entonces, hay cuestiones finas que vamos a ir viendo al avance de todo esto. Doctor Darío. Sí, agregarle un poco también a eso también.
el límite de tiempo que duran los derechos morales en México, que es una de las sociedades en que creo que siguen utilizando toda la vida del autor más 100 años después de su muerte. O sea que para considerar eso nomás también hay un límite temporal para reconocer los derechos patrimoniales, y si no estoy equivocado, México aún mantiene la regularización de 100 años posterior a la muerte del autor. Sí, México es uno de los pocos que ya subió a 100 años la validez. Los ADPIC son quienes regulan los pisos para el periodo mínimo a tener en cuenta, que son de 50 años. Nuestra legislación valida a 70 años. México hoy día tiene 100 años, toda la vida del autor, más 100 años después de su muerte. Profe, entonces está mal dicho patentar la marca. Tendría que ser entonces registrar la marca. Así mismo es. Registro de marca es el tema y registro de patente. Son dos figuras totalmente. Si ustedes, siendo alumnos de esta cátedra, salen diciéndoles a su cliente patentar la marca, yo me corto un dedo. Permiso, profe, quería nomás ahondar en detalle y respaldar un poquitito lo que le estaba diciendo. No puedo nomás cargar el enlace, pero justamente es un caso muy interesante lo de Chilindrina, y vuelvo a decirle, acá dice de lo que perdió Roberto Gómez Bolaños es la renovación de la reserva de los derechos. Eso es un caso que está bastante difundido, tiene mucho material. Pero esa es otra figura que nosotros no tenemos. No, ya sé, profe, te estoy aclarando nomás, estoy ampliando nomás mi exposición. Sí. De que si bien es similar, no tenemos la figura, la titularidad en este caso, específicamente de lo que usted nombró, del caso Chilindrina, más allá de que sabemos que Roberto es el autor y demás, en México existe la figura de la reserva de la renovación de esos derechos. Y eso es lo que caducó en el caso de Roberto Gómez Bolaños después del fallecimiento de Horacio Gómez, que era el encargado de hacer esta renovación. Nada más eso, profe. Gracias. Sí. Nicolás. Buenas noches, profe. Una consulta, ¿verdad? Ese tema, no sé si escuchaste el caso de, es muy reciente, el tema que la ex esposa, porque es esposa, ¿verdad?, de Chespirito, Ña Florinda, le demandó a Shakira por utilizar sus pasos en su... Todavía no escuché realmente, me comprometo a buscar ese antecedente y para el jueves poder compartir con ustedes. Todavía no estoy al tanto, pero le demandó por utilizar los pasos de él en su video musical por derecho del autor. Voy a andar en eso y para el jueves vamos a compartir ese dato. Justamente Dale, creo que Héctor fue lo que también expuso eso, o Ricardo, no me acuerdo. Pero voy a buscar. Nadia. Nadia. Doctora, buenas noches. Yo lo que recuerdo allá por el año 98, por ahí hubo campaña política y se utilizó un personaje, o sea, una de las figuras el de Chespirito. Sí, exactamente. Chapulín Colorado, perdón. Chapulín Colorado. Exactamente, el emblema, el escudo del Chapulín Colorado para una publicidad. No me acuerdo si fue Arnaldo o alguien era que utilizó. Pero fue tema marcario ese. Sí, justamente por eso. Sí, o sea, ahí hubo una doble figura porque era la utilización de el derecho de imagen sin autorización alguna. Y tuvieron que bajar esa publicidad. El mismo caso como lo que le pasó al grupo Tierra Adentro, ¿verdad? ¿Cuál es el caso de Tierra Adentro? Tierra Adentro hizo la música, crearon la música esa en la que sale Hortellado disfrazado de torero. Y hay una parte así del video en el que se suben en un colectivo, eso están recorriendo ciudades así, o sea, una ciudad del interior. Al revés fue ese, hermano. El grupo Tierra Adentro le demandó a un grupo argentino que hizo lo mismo. Al revés, el paraguayo es el que tenía el derecho. Fue un grupo argentino el que hizo. Y supuestamente ellos hicieron como suyo, pero era Tierra Adentro el que realmente hizo el material y quien era dueño, el autor prácticamente.
tenían Si los me, derechos de autor. si me pueden hacer llegar los links de eso, yo les voy a agradecer para poder ahondar un poco más. Entonces vamos enriqueciendo un poquito más sobre esos casos. Voy a buscar el día pasado ahora, profe. Dale. María Patricia. Sí, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Pero sí, creo que es muy común entre los artistas, entre los propios autores, ya sea de libro, de arte o lo que fuese, copiar o hacer un plagio, qué sé yo, de de algunas obras, qué sé yo, musicales, de letras, de estilo, de forma, de formato, llamarle cangrejo, ¿verdad? Es muy común esto entre el mundo musical, artístico, estos tipos de demandas, ¿verdad? Y siempre suenan los más resonados casos cuando se trata de una figura emblemática en ese medio y en ese entorno, ¿verdad? En el cual se maneja. Bueno, Patricia, respondiendo a tu comentario, ¿verdad? Que es común, es totalmente común. Un segundito, Ruth, termino con esto y yo te doy la palabra. Pero, ¿qué pasa? Nosotros como estudiantes de Derecho y más estudiantes de esta materia, no podemos normalizar eso, porque acá esta materia tiene una particularidad de que existe una delgada línea entre lo lícito y lo ilícito. Le voy a dar la palabra a Ruth y después voy a continuar con eso. Ruth. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. Justamente iba a mencionar eso que vos dijiste sobre lo que dijo Patricia, ¿verdad? De que es muy normal, es muy frecuente y que decimos así, ¿verdad? Pero lo que me gustaría es que nosotros como ya personas de derecho y como futuros abogados defensores de los derechos, porque todos los derechos son de igual calidad y especialmente los derechos de autor son los más violentados. A mí Así mismo. personalmente me tocó trabajar en APA cuando sufrió la intervención y hemos visto autores que han muerto prácticamente de hambre, como nuestro querido Efrén Echeverría Cambaí, porque fueron violentados sus derechos de autor, donde sus regalías desaparecieron prácticamente por meses y meses, donde hubo una normalización de la violentación a los derechos del autor. Incluso ellos estaban promoviendo una campaña que decía el derecho de autor es un derecho humano que jamás debe ser violentado y debe ser tan respetado como la vida, como la alimentación, como la educación, etcétera, ¿verdad? Y a mí me gustaría que nosotros hagamos un énfasis especial en lo importante que es no normalizar eso, lo importante que es darle muchísimo cuidado y muchísima atención al derecho de autor, porque es realmente una de las propiedades menos valoradas y menos aceptadas por nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Ruth. Y en relación a lo que dijo Ruth, realmente nosotros tenemos sanciones demasiado leves en materia de derecho de autor. Una sola condena, demasiado. Y como vuelvo a reiterar, no como estudiantes de derecho, hoy día ustedes futuros abogados están a menos de 10 materias de ser abogados, normalizar ese hecho y decir es común. ¿Cierto? Pasamos por los supermercados y nosotros mismos muchas veces compramos un CD pirata o compramos un pendrive con música cargada o nos vamos por Palma y nos compramos unas gafas o unos anteojos de imitación. Y encima te venden otra imitación clase A, imitación clase B, clase X. Nosotros como estudiantes de derecho o profesionales del área no podemos normalizar esto. Nadia. No sé si a Nadia se le va nomás o no puede activar. No, es que mi teléfono se va a la B cuando trato de hablar. Doctora, hace rato, bueno, yo creo que en algún momento, ya refiriéndonos a este tema, solamente vamos a hablar de lo que son los samples que se usa especialmente en la música. Después el tema de hasta cuántas estrofas se puede llegar a utilizar de un material y cosas por el estilo, ¿verdad? Yo creo que hay mucha confusión de repente en cuanto a eso, de que si es o no plagio. Ahí, en ese punto te voy a responder ya ahora mismo. Nuestra normativa no establece un parámetro de cuánto es exactamente. Nos manejamos por cuestiones consuetudinarias todavía, ¿verdad? Y muchas veces
¿Qué es lo que reina? El derecho de cita, que nos da la posibilidad de reproducir ciertas cosas como derecho de cita, tanto en obras científicas, literarias, artísticas e incluso musicales. También tenemos otra figura que son las obras derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago una obra de una obra ya existente. Entonces son varias las cuestiones que tenemos que analizar y en esta materia particularmente hay mucho que analizar de forma fina, por así decirlo, porque cada caso es una particularidad. No podemos tomar como un global. Yo le estoy hablando de forma global y en un pantallazo, ¿verdad? Pero caso a caso hay que ir analizando. Doctora, una consulta sobre una cuestión anterior. Hace rato uno de los compañeros estaba mencionando y usted había dicho que nosotros no tenemos la figura de derecho, de la reserva de derechos. No. Pero ¿a qué se refiere eso? Porque vemos todo el tiempo en todos los programas que vemos derechos reservados. Para la ley mexicana tiene eso, es una figura en la cual se reserva la utilización o no de los personajes o del spot o del programa. Carlos. Permiso al respecto, nomás creo que aprovechando que la compañera Ruth había dicho que estuvo en APA. A la compañera Nadia habló de derechos reservados, otra figura que se usa en la música. Nadia, creo que vos te dedicas o no al tema de la música. Derechos reservados era un recurso que antes tenía la gente que producía música, y lo hablo con propiedad porque yo en su momento fui operador de radio y compañía, cuando generalmente o no se sabía, entre comillas, el autor de la música o no se tenía la debida autorización. Entonces, antes aparecía famoso, recuerdo Pacaraí, derechos reservados. Entonces, ese era de alguna manera un recurso que tenía justamente la debilidad de aquel entonces, la normativa generalmente, o de la falta de normativa, cuando se ponía en autor de algún tipo de obras o demás, el tema de derechos reservados, que es distinto a la figura que yo mismo mencioné, del caso que estuvimos poniendo a colación con la profesora, de lo de reserva de derechos, ¿verdad? Ese aporte nomás quería hacer. Bueno, pero hoy día eso de derecho reservado, nuestra figura, nuestra ley, ya no permite. De las obras anónimas, las obras bajo seudónimos, por ende, sí o sí tiene una forma de identificación, ya sea anónimamente o bajo seudónimo. Por eso le digo, profe, que eso era muy común anteriormente. Gracias. Patricia creo que quería volver a hablar. No, nada. Ruth, Ricardo, creo que también. No, doctora, estoy escuchando atentamente. No, Ricardo Acosta, perdón. Mi consulta era cuál es el ente regulador, tipo de los derivados de la música. No sé si creo que comentaste eso hace rato. Ente regulador, me decís, a fines de los cobros, las recaudaciones y todo eso. No, por ejemplo, hace poco salió una imagen, no tengo porque me salió en el Facebook, tipo, no sé si conocen esa nueva música de Bad Bunny, y Titi me preguntó, ¿verdad? Y hay una música anterior con relación a eso, o sea, ¿quién es el ente encargado de tener que regular? Hasta acá nomás podés derivar de la música anterior. DINAPI. No, la DINAPI no hace de policía. Mira, en realidad, ahí vamos a las sociedades de gestión colectiva, que son quienes velan por sus asociados. Pero son los entes recaudadores. Ellos no tienen la potestad, pero sí puede hablar con su asociado y le dice, bueno, mira, esta música tiene una cierta similitud con la tuya. Y es el afectado quien toma acciones al respecto. En nuestro caso, nosotros tenemos acá la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, pero es de forma particular. Aquí ningún ente hace de policía realmente. La DINAPI es el ente administrador a fines de los registros. Lo único que hace la DINAPI es hacer los registros. ¿Alguien más que haya levantado la mano y que no le vi?
Bueno, eso es por el lado de derecho de autor. Ruth, de vuelta. No sé si subiste, bajaste. Hola, ¿ahora sí? Sí, te escucho. No, que le iba a responder nomás a Ricardo justamente lo que dijiste, que suele ser APA y A de los que suelen velar por ese derecho, pero como estás aclarando que la DINAPI no actúa de contralor de esa parte, ¿por qué si ellos intervienen cuando su función es únicamente la de los registros? Porque ellos sí tuvieron la potestad de intervenir, por ejemplo, la IAE, la DINAPI, las sociedades colectivas, si Pero ellos se esa- encargan del cobro de las regalías, por ejemplo. Bueno, ahí es por una cuestión de lo que es el tema de las copias privadas, donde saltó una nueva legislación que también les voy a alzar, que es la de copias privadas para los autores que vienen en el tema de los teléfonos, las videograbadoras y todo eso. Entonces, es por el lado de la recaudación de las copias privadas lo que la DINAPI tomó intervención en aquel entonces. Es por ese lado que, y como la DINAPI es la encargada de regir a las sociedades de gestión colectiva. Desde ese punto, no como forma particular a cada asociado, sino que ellos pueden regir a las sociedades de gestión colectiva en general, tanto APA, AIE, y creo que InterArtis todavía no está aceptada, y hay otro que es el de las obras cinematográficas. Pero es por eso que la DINAPI en aquel entonces tomó intervención con el tema de APA. Sí, la DINAPI tiene una dirección que es la Dirección General de Observancia, que hace investigaciones y podría tomar intervenciones en el plano de derecho de autor, pero más bien lo hacen desde el lado marcario, haciendo investigaciones y denunciando ante el Ministerio Público. Qué importante sería, doctora, que esa misma acción tomen para proteger el derecho de los autores, ¿verdad? Y no solo de las marcas. Realmente, por eso siempre digo que lastimosamente el derecho de autor es mal llamado el derecho de los pobres. ¿Por qué? Porque el artista, autor, es un bohemio prácticamente que no conoce mucho de sus derechos y no puede sacar ventaja. Van a ver figuras como el droide suite, que es la plusvalía que se le da por las ventas sucesivas. ¿Por qué? Porque muchas veces van a poner de ejemplo un pintor que me pinta ahí en la Costanera una obra cualquiera, le pone su nombre, hoy día me vende por 10.000 guaraníes. Eso. Después se vuelve un afamado pintor y esa obra que a mí me la vendió por 10.000 guaraníes, yo la vendo en una galería de arte y se subasta y se vende por $10.000. Entonces, el artista o sus herederos en su defecto pueden percibir hasta el 5% de esa reventa sucesiva en subasta pública. Justamente por esto, porque muchas veces el autor o el artista malvende sus obras. Y con el tiempo se vuelve o tiene el renombre necesario y se le valúa a la obra en sí. José Arana. Ricardo Acosta. ¿Y cuántos tipos, o sea, por ejemplo, si yo revendo o se revende por primera vez, cuántos tipos de reventas puede haber de la misma obra? Las reventas tienen que ser, no hay un límite, pero tiene que ser por subasta pública para que el autor o sus herederos puedan acceder a esta plusvalía del 5% sobre el valor de la reventa. O sea, que puedo participar de varias subastas, yo como autor. Totalmente. Sí, supóntese, bueno, la Galería de Arte La Princesa subasta la obra de Juan Pérez y yo la compro por $10.000, le corresponde el 5% de eso. Pero ¿qué pasa? De aquí a 5 años yo me voy a la quiebra y le vendo a la galería La Bonita, la obra, y después La Bonita vende otra vez en subasta pública por $30.000. Me corresponde otra vez el 5% de esa venta sucesiva en subasta pública.
¿Se entiende el punto? Sí, muchas gracias. Ok. Lía Cardoso. Buenas noches, Lía. Sí. Sí. Bueno, y ahí hablamos de los derechos conexos ya. Ahí hablamos de los derechos conexos porque ella es una intérprete. Entonces, hablamos de un nuevo fonograma, hablamos de una nueva interpretación, entonces ella va a recibir la plusvalía en el sentido de intérprete, no de autor. Por eso les dije que había acá dos figuras, la de derecho de autor y la de derechos conexos, que son los primos hermanos, los artistas, intérpretes, ejecutantes de fonograma, cinematográfico, todo eso. Tobías. ¿Qué tal, doctora? Yo quería hacerte una consulta. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, en el caso de Taylor Swift, lo que entró a disputa con ella y su marca, su label, era que ella sí era dueña de sus canciones, más no era dueña del, digamos, el archivo WAP que se subió a las plataformas que son las que se reproducen. Entonces ella lo que hizo fue regrabar para que otra persona tenga el archivo que es la que se hace digital para poder subir y ser la dueña 100%, digamos, de sus creaciones. O sea, Así mismo. ella era autora de las letras, pero no así del fonograma. ¿Así? Ok. Bueno, Claro, entonces ella pasó a un doble carácter, que ella es autora e intérprete hoy día. claro, ¿Es así? ella En este escribió caso sus fue temas. producción, perdón. En este caso, el famoso tema de la producción, como dijeron tanto la compañera Lía y el compañero, efectivamente ella lo que hace es reversiona su autoría, entonces le agrega algunos tipos de aditamentos a los que indirectamente finalmente paga los derechos a quien originalmente tenía a su productor que tenía el derecho de fonograma. Ella reversiona y sí, en todo caso, sobre la reproducción de su reversión, ella sí ya es en este caso dueña también de los derechos de producción de esa nueva versión. Es el famoso caso también de los primeros, creo que son las primeras 50 o 60 canciones de los Beatles, cuando Paul McCartney y John Lennon y un tercero tenían la famosa productora Northern Song. Entonces, después cuando desaparecen los Beatles y compañía, finalmente creo que 50 o 55 músicas después pasaron en su momento a pertenecer o era dueño Michael Jackson, luego Sony y compañía. Independientemente de que tanto Lennon y McCartney cobraban como autores, el tema era también los derechos de fonograma de productor, que es en el caso también de la chica Taylor Swift. Ella reversiona su propia versión y en todo caso sobre esas versiones ella es dueña en su doble o triple carácter. Ya. Sí, es algo muy común que pasa en estas cuestiones de derecho autoral, ¿verdad? Que van sumando sus versiones, como en este caso, por ejemplo, vas a ser cantautor. Interpreta la letra y el fonograma y es autor de la letra en sí. Bueno. Vamos a pasar de lo que es derecho de autor a lo que son las marcas. ¿Qué son las marcas para ustedes? ¿Alguien tiene una noción de qué es una marca? Es un distintivo que es un distintivo que se relaciona con algún producto, con algo, y que
Básicamente eso, y que es registrable, que es registrable. Ok. Bueno, la marca es todo signo visible que puede ser, que puede ser registrado para productos o servicios. Hay 45 clases de marcas. 34 son de servicios, perdón, de productos y 11 son de servicios, que están regidos por la clasificación de NISA, que es el clasificador que nos da la posibilidad de ver en qué clase la queremos registrar. Hay varios tipos de marcas. Tenemos las marcas denominativas, las marcas figurativas y las marcas mixtas que van a las marcas tradicionales. Después tenemos las marcas no tradicionales, entre las cuales están las marcas olfativas, las marcas gustativas, las marcas táctiles, las marcas tridimensionales, 3Ds, como marcas no tradicionales. Ricardo. ¿Es considerado lo mismo tipo un sinónimo marca que branding o es totalmente distinto? No, no es distinto, vienen de la mano. Ok. Vienen de la mano realmente. Dentro de esto vamos a ver todas las figuras, vamos a ir avanzando. Tiene una protección de 10 años y puede ser renovado indefinidamente por periodos de igual duración. Básicamente es esto la marca. ¿Y qué puede ser marca? Todo signo que no atente contra la moral y las buenas costumbres. Y marca es algo que nos caracteriza porque yo creo que hasta la criatura de 2 años muchas veces antes de decir papá y mamá dice coca. Y la coca es una marca. Gabriel. Sí, no, mi consulta nomás era si el branding no es todo lo que tiene que ver relacionado con la marca, algún identificatorio, signo o algo así. Hola. Te perdimos Hola. nomás la imagen, profe. Ahora sí te recuperamos. Ahí está. Bueno, el branding es una forma de hacer y construir una marca. Por eso le dije, viene más o menos de la mano. No es una figura, un activo de propiedad industrial que podamos proteger, pero sí va de la mano, porque es lo que hace, es una mercadotecnia, es el branding, por así decirlo. No está protegido dentro de nuestra legislación y es una de las cuestiones que hay que actualizar. El branding es una creación nueva dentro de lo que es la propiedad intelectual. Así como, por ejemplo, en derecho de autor tenemos lo que es la inteligencia artificial, tenemos el metaverso, que son cosas que nosotros no estamos viendo porque no está dentro de nuestro programa. No está todavía actualizado y estamos trabajando en eso justamente. ¿Se La entiende? famosa nebulosa de Cuevana, por ejemplo, para el streaming. Así mismo. Bueno. Después tenemos otras 2 leyes más que son la de patentes, las 1630 del año 2000, que protege las patentes de invención y de la de modelo de utilidad. Y la ley más viejita que tenemos es la 868 del año 81, que es la de dibujos y modelos industriales. Básicamente estas son las leyes madres dentro de nuestra materia. Y me encanta que estén preguntando, que estén interactuando y que podamos ir compartiendo pareceres y opiniones. Pero ¿les parece si hoy dejamos hasta aquí y continuamos el jueves? Excelente, Sí, doctora. profe. Espectacular. Bueno, genial. Les espero de vuelta el jueves entonces. Muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias a vos, profe. Gracias. Buenas noches, excelente clase, profe. Excelente clase, profe. Gracias, profe. El jueves nos vemos por Zoom entonces, ¿verdad? El jueves, sí.